Muy buenas tardes, nos encontramos el día de hoy iniciando con una serie de entrevistas breves a diversos profesionistas, expertos en determinadas materias que vamos a empezar a ahondar. El día de hoy nos visita Lourdes, bienvenida. Gracias. A este su despacho, a esta firma García y Cervantes. La idea de esto, Lourdes, como lo vinimos platicando, es empezar a concientizar con cierta responsabilidad social que estamos intentando tener, el hecho de poder llevar a cabo información a todas aquellas personas que nos puedan ver o seguir, por supuesto, con la finalidad de hacerles llegar esta información que muchas veces, en su mayoría, es carente por la falta de recurso o incluso la falta de acceso a cierta información. Entonces, con esta responsabilidad social que estamos intentando tener, buscamos hacerles llegar esta información, ¿no? Entonces, pues bienvenida. Gracias. Bienvenida, Lulu, como mayormente tengo el gusto de conocerte ya hace algunos años. Y pues bueno, empezamos el día de hoy con Lourdes, quien es psicóloga, doctora en psicología. Ya nos pudiera dar un poquito más de información de su currículum. Pues bueno, ahora sí que nos ayudes un poquito. Sí, pues bueno, mi nombre completo es María de Lourdes Arredondo Cruz y yo tengo la licenciatura en Psicología Clínica y una maestría en Terapia Familiar y otra maestría en Estudios Socioculturales y el doctorado es en Estudios Socioculturales. Y bueno, pues muchos años ya de experiencia en la práctica clínica de la psicología. ¿Quién mejor que tú para poder decirnos acerca de los menores, ¿no? De cómo están involucrados? Finalmente, lo que buscamos nosotros el día de hoy, particularmente con esta entrevista, es poder conocer la perspectiva de la psicología dentro del derecho, de cómo se va desarrollando un juicio en materia familiar, en este caso específicamente en materia familiar. Entonces, sí me gustaría, comenzando por la pregunta desde tu perspectiva, ¿cuál es la principal afectación que puede tener un menor dentro de un juicio familiar, pues regularmente que es conflictivo? Bueno, quizá comenzar como un poquito poniendo en contexto, bueno, digamos, por algo decimos o por algo estamos en este como principio del adultocentrismo, una expresión que seguramente, pues digo, ya muchos se escucha, que tiene que ver con que, bueno, el mundo está pensado desde los adultos y para los adultos. En ese sentido, la infancia pues se ha siempre, digamos, considerado como una cuestión de expresiones como no sabe, no se da cuenta, no le afecta porque ven al niño jugando y los adultos pensamos que entonces el niño no está afectado por el sinfín de cosas que pasan en el mundo adulto. Entonces, pues las afectaciones son muchas. Si ahorita hablamos en particular de estos divorcios conflictivos, bueno, también mencionar que se tienen, digamos, conceptualizados como dos tipos de divorcios. El divorcio del ciclo vital, como se conoce, y el divorcio destructivo. Igual si en algún momento o al final o luego ya en escrito, digamos, quieran como también bibliografía para que las personas también puedan acceder a lecturas, pues con mucho gusto. En el sentido del divorcio del ciclo vital, pues digo, es una pareja que ya concluye, que no encuentran goce, digamos, en estar juntos, y si hay hijos de por medio, pues tienen una separación digna, considerando y privilegiando el bienestar de los hijos. Para los hijos, lo que es importante es tener a su papá y a su mamá para sí. O sea, eso es lo que el hijo necesita. El divorcio destructivo, pues es completamente lo contrario, donde entonces los hijos están como moneda de cambio, donde la pareja
digamos, no ve, o sea, quisiera aquí enfatizar la palabra ve en el sentido de reconocimiento de la persona, del bienestar del niño, de la niña, del adolescente, sino lo que ve esta pareja es su propia conflictividad. Y en ese sentido, pues es que si pensamos que una de las características de la infancia es justamente el grado de dependencia con el mundo adulto, y que entonces estos niños y niñas en buena medida, digamos, las concepciones que tengan del mundo, el sentir que el mundo es un lugar seguro, que cuenta con estas personas significativas para su acompañamiento, para su bienestar, para su protección, para todo esto, y entonces estos adultos no ven eso, pues podemos empezar a pensar que el daño es mucho. Muy bien. Me llama mucho la atención diversos aspectos. De entrada, como bien dices, no tenemos estas dos, vamos a llamar, clasificaciones, ¿no? En la cual decimos es destructivo, o bien donde reconoce la pareja que ya no son felices y buscan el bienestar. Pero lamentablemente en la parte más dañina, quiero entender, según lo que nos comentas, es cuando estamos en esta parte destructiva y lo que no vemos, porque creo que se trata de este tu comentario, que el hecho de que los adultos estamos en ese adultocentrismo. Exacto. En el cual no vemos el daño que le provocamos, pero concretamente, ¿cuáles son los daños que pueden repercutir en el menor? Y esta pregunta de la mano con el hecho de lo que en alguna ocasión llegué a escuchar, que decían, el niño tiene una resiliencia, digo, ahora que está muy de moda esta palabra. Muy grande, ¿no? Y una manera de recuperarse impresionante. Sin embargo, ¿cuáles son las secuelas o qué pudiera llevar como consecuencia en este daño grave que nos puedes comentar? Quizá comenzaría diciendo que, digamos, una de las situaciones que se presentan en este divorcio destructivo es justamente algo que conocemos como conflicto de lealtades. Es decir, el niño se ve metido en una especie de triángulo, pues, o sea, en un vértice de este triángulo, donde entonces justamente por la misma conflictividad de la pareja, el niño se ve empujado, obligado, como luego a sentir que forma parte de un lado, pues. Entonces, este conflicto de lealtades, pues por supuesto que al niño lo daña, porque de nuevo, el niño lo que necesita es tener a su papá y a su mamá para él. Entonces, sentir que, por ejemplo, no sé, vamos a pensar en un tema de violencia, donde incluso el niño pueda en una medida sentir, percibir, pensar, pues porque aquí también necesitamos ubicarnos en las edades, pues. O sea, no es lo mismo un niño de 5 años que un niño de 11. Pero bueno, y en ese sentido, o sea, sí hay ya como el de 11 ya tiene, digamos, otros elementos, porque pues por su propia madurez de su propio sistema nervioso, de sus experiencias ya de vida, pero aún así no tiene todavía desarrollado, pues, todos los elementos como un adulto para poder discernir y poder tomar, digamos, como otros elementos de reflexión. De manera que el niño que entonces está pequeño y que entonces él necesita a su papá y a su mamá para él y se ve obligado por la propia, ya dije, conflictiva a tomar partido, pues eso podemos ir pensando cuál es la sensación que el niño va teniendo acerca de qué tan seguro o no es ese mundo y ese espacio emocional que él requiere para su sano desarrollo. Por ejemplo, hay ocasiones en que el niño, niña, adolescente, ya no quiere ir a la visita o con el papá o la mamá, porque luego el papá o la mamá en esa convivencia con el hijo o hija se dedica a preguntarle
por el otro progenitor. Por otro. Ajá. Y si sale y con quién sale y qué ha hecho. Y entonces el niño, conforme va creciendo, va pudiendo luego decir, ya no quiero ir con mi mamá o con mi papá, porque en realidad el niño va interiorizando una vivencia de ser justo, como utilizado. Creo que comentas algo bien importante, Lourdes, el tema de ser utilizado, tratando de encaminarlo un poquito justamente al área del derecho, al momento de la impartición de justicia en materia familiar. ¿Qué tan complicado es el tema? Y es un tema que considero súper importante, porque creo que estamos ante una situación cuando hay un tema de manipulación, vamos a llamarlo, o bien en el tema del derecho a una alienación parental. ¿Qué tan complicado es acreditar esta parte? Porque si bien es cierto que muchas veces los padres no tienen esta intención, terminan haciéndolo sin querer, por preguntarle un progenitor por el otro, qué está haciendo, dónde está trabajando, cómo lo trata. Temas que ocasionalmente quiero creer que son sin una mala intención, pero que van encaminados a una alienación, ¿no? Sin darnos y que cuenta. El daño se causa, pues. Claro, se provoca. Entonces, eso sería, partiendo de eso, ¿no? ¿Qué tan complicado es esa parte? Mira, qué bueno que tocas ese punto, porque justamente esto nos lleva a pensar que sí se requiere digamos, pensándolo ya desde el tema, digamos, de mi área, pues de la psicología, sí se requiere una mirada especializada acerca de la niñez, pues de la infancia, y digo, ahorita mencioné hace ratito de pasada, pues como y de la capacidad progresiva del niño, pues ya dije, no es lo mismo tener 5 que tener 11, pues. Entonces, no nada más conocimiento con respecto a la psicología del desarrollo o la psicología evolutiva, sino también con respecto a temas, por ejemplo, poder distinguir el tipo de cuando una respuesta del niño puede ser generada por determinado tipo de violencia o por la violencia que se causa a ser utilizado en estas dificultades del divorcio conflictivo o destructivo. Entonces, si un psicólogo no tiene esta, ya dije, como mirada especializada, fácilmente puede concluir, y que ahí es donde luego ustedes obviamente se apoyan también luego en estos periciales o en estos dictámenes, que el niño está siendo alineado, cuando a lo mejor el niño está respondiendo, o sea, su enojo, su no querer estar con el papá, con la mamá y algún otro tipo de manifestaciones, a lo mejor puede ser justamente por efecto de otro tipo de violencias. Entonces, este punto de sí distinguir si es por esta alineación o porque aquí también necesitamos pensar que, digamos, el divorcio, ya se dio, están ya metidos en su conflicto, les consultan a ustedes, a los abogados, y la necesidad de esta mirada especializada para poder distinguir, entre otras cosas, si estas respuestas del niño, de la niña, responden, pues, vaya la redundancia, a justamente este proceso que se conoce como de alineación, o en realidad responde a otras formas de violencia ya existentes en la pareja. Estaba diciendo también que cuando ya se da la decisión, pues, de la separación, y que luego ya acuden a ustedes, a los abogados, pues que es importante también contextualizar, historizar esta propia dinámica de pareja. Vamos a encontrar que estos procesos, pues, de querer tener al hijo para sí, o de hacer, se conocen también, en terapia familiar se conoce una coalición
cuando es, digamos, tener o buscar tener de lado a un hijo, por ejemplo, en este caso, porque no corresponde al mismo sistema que de los padres o de la pareja, pues sino el hijo pertenece al sistema fraterno, pues al de los hijos. Entonces, estas coaliciones no surgen a raíz del divorcio. O sea, en realidad es una forma de relación que corresponde a la propia dinámica de la pareja de una u otra manera que estuvo siempre presente. Se agudiza o se potencializa pues en el momento del conflicto, pero lo más probable es que ya estuvo presente, pues. Pues bueno, nos comentabas también al principio acerca de cómo los hijos van sintiendo, yo lo entendí de esta manera, y trato de hacerlo de esta forma para que todos aquellos que nos puedan ver puedan digerirlo de la manera más adecuada. Veo que los hijos sienten que tienen una obligación para con un padre al momento de un divorcio. O sea, al principio sucede el divorcio, ¿no? La separación, ni siquiera el divorcio, sucede la separación. Y cuando comienzan estas relaciones en las cuales el hijo siempre tiene esa obligación o necesidad de sentirse comprometido con uno de los padres, ¿qué factores o qué determina o cómo pudiéramos contrarrestar justamente eso? Creo que es un puntito que debemos de tocar. Pues creo que ahí el acompañamiento terapéutico es fundamental para estos niños y niñas. Y justamente un acompañamiento terapéutico que incluya estos elementos que he mencionado. O sea, sí, no nada más conocimiento de la infancia o del proceso o del desarrollo del niño, sino también por lo menos algo de conocimiento con respecto a formas de violencia. Porque tener al niño en ese conflicto de lealtades es una forma de violencia. Ahorita, sin siquiera mencionar que el niño haya sido testigo, ya ni siquiera directa la violencia contra él, sino testigo de otras formas de violencia en la pareja. Digo, la física pues es la peor, pero esas otras formas de violencia, manipulación, control, del cual el niño fue testigo, pues ya se reconoce al niño como también víctima al ser testigo de esas formas de violencia. Fíjate, es interesante esta parte que dices, ser o hacer al niño testigo de violencia. Nosotros lo vemos en las entrevistas con los menores, en las cuales sabrás y seguramente dominas esa parte mejor que nosotros, pero que se llevan a cabo, las entrevistas con los menores dentro del juzgado. Y ahí existe un protocolo que dice cómo se debe desarrollar una entrevista con el menor. Voy a mencionar un tema un poco delicado, pero creo que y esa es una parte que quisiera conocer tu punto de vista. Pero creo que en tema de impartición de justicia, cuando involucramos a los menores, nos encontramos totalmente atrasados en cómo se desarrollan este tipo de entrevistas, porque los tienen sentados frente a una autoridad que ellos pareciera que no, y eso es lo que me gustaría saber de tu parte, pero reconocen como una autoridad, saben que se encuentran en un juzgado, o cómo funciona. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cómo funcionaría esta entrevista con el menor ya de frente o de cara con la autoridad, con el juzgador? Porque muchas veces son niños que sí tienen 4 o 5 años y pueden decir lo que viven. Sin embargo, en su mayoría, pues bueno, toman como parte al menor que ya tienen 9, 10 años, que son ya personas o humanos más conscientes de lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo reaccionaría? ¿Qué nos hace falta al momento de impartición de justicia? ¿Qué crees que pudiéramos mejorar dentro de ello?
Pues digo, de nuevo, qué bueno que están haciendo este proyecto, Ricardo, porque es importantísimo esto que acabas de decir. De nuevo, necesitamos pensar y ubicarnos, obviamente, en este momento de vida donde el pensamiento que tiene el niño lo caracteriza todavía un pensamiento concreto y literal. De manera que, ¿cómo explicarle? Bueno, por ejemplo, o sea, para él, como bien dices, los adultos, pues, son una autoridad porque pues él es un niño que en su vivencia diaria pues su mamá, su papá le llama la atención, hace cosas que el mismo proceso pues de crecimiento de vida va indicándole que eso sin pensar que abiertamente se le dice, ¿no? Como respeta o es tu mamá, en fin. De manera que una forma de hacerlo con el niño es justamente, y esto es importantísimo, por ejemplo, cuando son experiencias o casos, por ejemplo, de abuso sexual, de todo este tipo de violencia sexual. Y al niño hay que decirle que este juez, digamos, es como, hay estos adultos y dentro de este grupo de adultos hay un adulto que se va a encargar de que el niño ya no siga sufriendo lo que había estado sufriendo. Entonces, porque justamente para él es como, bueno, pues si un adulto es el que me hizo daño, pues el juez también es un adulto, porque de nuevo es un pensamiento concreto y literal. Pero entonces si le vamos mostrando que sí, o sea, que en efecto el juez es un adulto, pero ese adulto es el que se va a encargar de que ese otro adulto que lo lastimó ya no lo lastime. La otra parte es el lenguaje. O sea, estamos hablando de que para nosotros los adultos, pues obviamente tenemos ya la capacidad de una abstracción. Entonces, por ejemplo, la verdad es un concepto abstracto. Por supuesto. Entonces el niño no le vamos a decir, di la verdad, pero sí le vamos a decir que cuente lo que pasó. Entonces el lenguaje es fundamental a la hora de estas entrevistas, juicios, evaluaciones, por mencionar solamente un elemento. Fíjate, comentas algo, cómo se va desarrollando esto de manera súper interesante, de cómo lo ve el niño, ¿no? De cómo nos hace falta, creo que mejorar, al menos desde nuestra experiencia en la materia familiar, cómo nos hace falta mejorar este lenguaje, cómo bajar nuestra forma de ver las cosas, esa forma abstracta de ver las cosas hacia el mundo literal de un niño. Entonces, pero me llama mucho la atención algo justamente que comentabas casi al final, de cómo se desarrolla no nada más en un juzgado. Hablando un tema de violencia, ya estamos hablando de que puede existir un proceso penal, un juicio familiar, que se están desarrollando de manera simultánea. Entonces, ¿qué sucede? A pesar de que existen protocolos, la famosa Convención de los Derechos del Menor, N cantidad de cosas en cuanto a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ahorita ya con toda esta temática. Sí, que ya no es menor, pues, sino exacto. Niño, niña y adolescente. Entonces, ¿qué opinas respecto a la revictimización? Es decir, puede ser tomada su verdad, por decirlo de alguna forma. Su dicho. O bien lo que expresa, ¿no? Del menor en un juicio familiar ante una autoridad y después llevarlo ante una fiscalía a básicamente decir lo mismo y posteriormente vienen cosas en las cuales los abogados, de esas cosas que ya hacemos los abogados, ¿no? Que decimos, bueno, no me fue conveniente lo que resultó, pues otra vez, ¿no? Y reponemos procedimientos y demás. ¿Qué opinas al respecto? O sea, ¿existe una revictimización o bien sería, o cómo pudiéramos combatir esa parte? Porque creo que es importante. Claro, pues sí existe y está mal, pues. O sea, es decir, debiéramos todos me refiero
impartidores de justicia, psicólogos, trabajadores sociales, por no decir todos los adultos, pues digo, padres, pues me refiero. De evitar justamente pues esa revictimización, porque de nuevo pues es estarlo violentando de nuevo. Claro que entonces debemos evitarla y de parte de, digamos, de la labor psicológica o del peritaje, pues claro que hay formas de resguardar pruebas, de resguardar entrevistas para que justamente el niño no tenga que volver a ser testigo de todo ese proceso. Pero ahí, fíjate qué interesante, pues esto que dijiste hace ratito en términos de cómo se va complejizando esta conversación. Pues, claro, ¿no? Sí. Porque entonces eso también nos obliga a la colaboración entre profesionales. Y de repente ese es otro tema que bien vale la pena que luego podamos a lo mejor hasta con los otros abogados aquí del despacho abrir una conversación más amplia porque pues digo, yo lo vivo en mi área, pues. Claro. O sea, luego ciertas formas de competencia, de descalificación a veces, de todas estas cosas y que si en todo caso en el mismo proceso yo conservo obviamente información que pueda ser útil para otro profesional que a lo mejor el juez determina que debe ser evaluado pues cómo yo también pueda servirme de esa información, todo encaminado a evitar esa revictimización. Claro, creo que el tema de los niños, niñas y adolescentes es tan amplio que se pudieran hacer diversas reformas buscando siempre, por supuesto, el beneficio de todos estos niños, niñas y adolescentes. Pues bueno, en cuanto a la parte económica, es decir, el tema en cuanto bueno, lo que conocen las personas de manera común como pensión alimenticia, que dentro del derecho hablamos de un concepto de alimentos. Un concepto de alimentos, pues bueno, es aquel que comprende todo lo que conocemos como pensión. ¿Sí? Pero pues bueno, ¿cómo pudiera influir la falta del cumplimiento? Porque también, digo, tenemos que ser claros. Hay muchas personas que lo que quieren buscar es la parte económica, o lo que decías al principio, lo buscan como una moneda de cambio, ¿no? Al menor. Pero ¿cómo pudiera impactar de manera positiva o negativa cuando no existe un acuerdo entre los padres? Ya no tanto de la convivencia, sino del tema de alimentos. Pues digo, partimos del hecho de que el niño va creciendo, el niño o la niña va creciendo y obviamente que se va haciendo un juicio propio de las cosas, pues. De manera que claro que él sabe cuando este padre o madre pues no está cumpliendo con lo que es su obligación cumplir y que tiene que ver pues aparte con un derecho que el niño y la niña tienen, pues. Exacto. Sin pensar, digo ahorita o sin entrar en detalle, pues obviamente en todas las afectaciones, es decir, cuando tienen que cambiar de escuela, cuando tienen que cambiar de casa y cuando estos cambios, pues por supuesto, son desfavorecedores para lo que el niño estaba habituado a disfrutar incluso, pues, ¿no? Claro. Muy bien, pues bueno, todos sabemos que la falta de dinero siempre impacta, ¿no? Impacta de manera positiva o negativa. Bueno, la falta de dinero siempre va a ser, tal vez yo creo que negativo, ¿no? En cuanto a un menor. Pero daña la imagen del padre o de la madre con el menor. Es decir, el padre o madre que no proporciona ese concepto de alimentos, esa pensión alimenticia, ¿hay un efecto que repercute en el menor en cuanto a la imagen del padre o madre? Sí, claro. O sea, sí, claro. Bueno, justo pues por esto que estoy mencionando, ¿no? Porque el niño va creciendo, el niño va sabiendo. O sea, el niño sabe y va sabiendo, pues. Y conforme va creciendo, pues va sabiendo más.
De manera que entonces, y otra vez volvemos a la contextualización. O sea, este hecho de que el papá no proporcione lo que debe proporcionar la pensión alimenticia, pues, así se dice, pensión alimenticia. Los alimentos. Ajá. En pensión, digo, para todos los que nos puedan escuchar, ver que al final de esto se trata, perdón que te interrumpa de esa manera, de esto se trata justamente, que todos ahorita pueden tal vez no tener el acceso inmediato a un abogado, que digo, para eso tenemos ya diversas herramientas, pero buscando el hecho de que si no tienen por lo menos el acceso a un abogado, pues bueno, puedan informarse y partan de esto para poder obtener acceso a la justicia, que eso ya ahorita me gustaría ahondar en esa parte, que también es importante. Claro. Sí, bueno, a los alimentos. Entonces, retomo, el niño sabe y va sabiendo, va creciendo, y justamente pues es un derecho que el niño tiene. Entonces, claro que va, aparte decía yo cómo contextualizarlo, porque luego también escucha a otros adultos referirse al tema. O sea, no te da, no da, pero como bien que... Entonces el niño está inmerso en ese ambiente, en ese contexto, en ese lenguaje, en esa expresión y en ese conocimiento, por supuesto. Entonces, claro que va interiorizando otra vez pues esta vivencia de que entonces él pues no debe de ser lo suficientemente significativo, querible, importante para este padre o madre, puesto que descuidan algo tan fundamental como eso. Y creo que ahí caemos justamente en las preguntas pasadas, ¿no? En la alienación, en esa manipulación, en esa moneda de cambio. ¿Qué sucede ahí? Porque, por ejemplo, puede ser un padre tal vez no tan presente o tal vez muy presente, pero que no pretende, o mejor dicho, pretende no inmiscuir al menor o al niño o niña en estos conflictos, justamente porque sabe que no es lo adecuado, al menos para la salud mental del niño. Exacto. Y pretende evitar justamente estos temas con el niño. Alguna vez escuchaba esa parte, que tenemos que ser claros con ellos, en su lenguaje literal, pero que tenemos que ser claros con ellos en cuanto a esto. Pero sí es interesante ver cómo muchas veces funciona esta parte de que lo utilizan como moneda de cambio. Pero bueno, ¿qué sucede? La madre o el padre, que es responsable del menor y quien debe recibir el concepto de alimentos, que dicho sea de paso, esta pensión alimenticia no es para el padre o para la madre, es para el menor por conducto de su responsable, adulto responsable. Pero ¿cómo funciona esa dinámica en cuanto a la afectación del menor? ¿Por qué? Ya nos explicabas que sí hay una afectación. ¿Qué afectaciones pudieran existir? Digo, ahorita hay no fue lo adecuado. Todos estos diagnósticos que han venido surgiendo, ansiedad, depresión, todo esto, que ¿hay alguna afectación que se pueda ver de esta manera cuando el padre que debe recibir la pensión simplemente, a pesar de recibirla, le dice: no me alcanza, tu papá, tu mamá no me ayuda, tu papá, tu mamá no es consciente, porque esto se vuelve un conflicto económico, o sea, se va más allá del niño? Pues, ¿qué afectación pudiera haber o qué diagnóstico te ha tocado ver en este sentido? Bueno, yo por mi formación, digamos, de terapeuta familiar, desde la terapia familiar más bien pensamos en diagnósticos, digamos, se dice diagnósticos sistémicos, o sea, diagnósticos que tienen que ver más, como la terapia familiar se enfoca en la interacción entre los miembros, en la función que cada miembro tiene dentro de esa organización familiar. Digamos, para ser padre hay que hacer las funciones de padre, pues. Sí. O sea,
Entonces, en ese sentido es que desde mi formación, o sea, yo pienso más en diagnósticos, si vamos a ahorita hablar sobre esto, desde este lugar. El tipo de comunicación, de interacción, las funciones, coaliciones, alianzas, conceptos que tienen que ver con la terapia familiar, que a lo mejor en otro momento podemos reunirnos y hablar sobre eso. Sí. Exacto. De manera que sí, digo, no es que no reconozca que existen y estos diagnósticos como lo que dijiste, depresión, ansiedad. Sin embargo, si pensamos en niños chicos, pues en niños, otra vez pensando en estas edades progresivas, pues la manifestación del niño a lo mejor van a ser manifestaciones, digamos, por ejemplo, no sé, esto como agresividad, manifestaciones, dificultades con el sueño, enojo, impulsividad, o sea, es decir, estas expresiones que necesitamos de nuevo los terapeutas ir indagando, como ya dije hace rato, como más a qué responden. Pero bueno, por supuesto que esto no significa que no puedan caracterizar alguna forma de estos diagnósticos como los que estabas tú diciendo, ¿no? Que a veces no necesariamente puede ser el diagnóstico como entidad clínica como tal de una depresión, pero sí a lo mejor rasgos, pues. Yeah. O sea, si un niño, pensemos en un niño que está en secundaria, pues, o que va a entrar a secundaria, pues que de repente ya el rendimiento académico también es una señal. O sea, si es un niño que, digamos, si va bien, le gustaba ir a la escuela, o sea, todo lo que va alrededor de, y empieza a bajar ese rendimiento, pues también es importante saber pues a qué está respondiendo, ¿no? Claro, de hecho, en alguna ocasión leía o veía el tema de que teníamos que enseñarle a los niños qué significaba ese enojo, ¿no? Uh-huh. Es decir, no siempre era un enojo. O sea, tenemos que enseñarles, tenemos una responsabilidad bien grandota que muchas veces por desconocimiento, por pues, la ignorancia como tal, ¿no? Uh-huh. Que tenemos todos en cierto sentido, y que a veces por falta de tener acceso a esta información, que justamente de esto se trata, de tratar de promover esta información de tal manera que impactar a la mayor cantidad de personas que se pueda, ¿no? De enseñarles a los menores qué significa ese enojo. Muchas veces no es enojo, tengo entendido, digo, tú nos auxiliarás en ello, pero que muchas veces es frustración, o muchas veces es tristeza. Y lo desencadenan de esta manera, sí, ¿no? Con un enojo. Sí. Podemos llegar a confundir en un adolescente, en una etapa progresiva, de niño a adolescente, está en la etapa de la adolescencia, está en la etapa de la rebeldía que regularmente conocemos, con procesos de tristeza, con procesos de enojo. O sea, ¿pudiéramos confundir esto? Sí, claro. De hecho, lo dijiste muy bien, pues, es decir, se disfraza, ¿no? O sea, se disfraza, digo, la tristeza puede estar disfrazada, pues, por un enojo, pues. Entonces, claro que es importante, digamos, pues el acompañamiento justamente, y a veces no necesariamente, digo, tenga que ser obviamente un profesional, pues digo, o sea, obviamente es útil y en muchas ocasiones pues es muy necesario, pero puede ser un tío, puede ser una madrina, puede ser un abuelo, o sea, que tenga pues justamente el interés a lo mejor pues, por acercarse con este adolescente y preguntarle, pues, y poner esto, por ejemplo, lo que acabo de decir, oye, hijo, ¿qué ha pasado? Hace tiempo que tú te mostrabas de esta manera, ahorita me llama la atención que tiene que ver con lo que están pasando con tus papás, o sea, es decir, es muy importante que el niño, que el adolescente se sepa visto, pues, y esto es ser visto. Creo que, digo, en la parte en la cual contemplan el dicho del niño o de la niña,
ante la autoridad, ante el juzgador. Creo que tratan de abarcar esta parte de darle esa audiencia, de que el niño sea visto, pero creo que más allá de eso, hemos utilizado la herramienta de una manera tal vez equivocada, ¿no? En la cual hacemos la entrevista y queremos escuchar, ay, sí, el niño dice que no quiere ir con su mamá y ¡pum! Pues ya no va con la mamá, ¿no? Sin embargo, ¿qué crees tú que pudiéramos mejorar dentro del ámbito legal? Porque de psicología podemos hablar muchísimo partiendo del punto de vista que nosotros desconocemos del tema, pero ya en el área legal, ¿qué crees que pudiéramos mejorar o cómo crees que pudiera mejorar la autoridad para desenvolver de manera adecuada un juicio o desahogar un juicio de materia familiar? Mira, genuinamente creo que esto que están empezando a hacer es eso, o sea, es eso que estás ahorita preguntando, o sea, ¿cómo hacerle pues esto? O sea, abrir conversaciones así, digamos, como un poco pareciera como desde nuestros propios campos de disciplina, ¿no? Pero justamente también es como, y entonces ¿cómo puedo yo hacer también uso de tu disciplina, del derecho, para mi conocimiento y para mi ejercicio y viceversa? Pues entonces creo que esto que están haciendo es una manera. Digo, la otra, y por supuesto, digo, todos los campos disciplinarios tienen su propio lenguaje, pues, ¿no? Entonces creo que también sería una invitación a cómo los abogados, los psicólogos, los abogados y obviamente en calidad de juez, exacto. Pero sí hacer, creo yo, como cada tanto, una reflexión o una introspección sobre todo cómo este lenguaje, esta mirada que está, obviamente, que forma parte de mi disciplina en la cual yo, pues digamos, yo me refiero, cada uno hemos transitado y demás, pero cómo también hay un término que lo escuché justamente ahora, digo, que estaba cursando lo del doctorado, que es como puntos ciegos cognitivos. Es decir, cómo estamos obviamente tan familiarizados con nuestra disciplina, con nuestro ejercicio, que luego dejamos de ver. Perdemos de vista, exacto. Y esto que acabas de decir me lleva a pensar justo en el lenguaje, pues. En la necesidad de que sí pensemos cómo el lenguaje construye realidades y entonces si seguimos hablando desde este lugar, pues a lo mejor vamos a seguir teniendo como estos mismos resultados y cómo también eso hace que perdamos de vista otras cosas. Por ejemplo, en el caso de los juicios con los niños, con los adolescentes, pues necesitamos saber cómo preguntar. El lenguaje es fundamental. O sea, le vamos a preguntar al niño que nos cuente qué hace cuando está con su mamá, qué hace cuando está con su papá. ¿A qué hacen? O sea, ¿en qué pasan el tiempo? ¿Qué le divierte? O sea, ¿qué hace, pues? Porque obviamente no le podemos preguntar como, ¿y tú con quién quieres vivir? Y ahí es donde justamente caemos, ¿no? Que la entrevista con el menor, regularmente eso es. Oye, ¿y con quién te gustaría vivir? Exacto. No es un ¿qué haces? ¿Cómo te desenvuelves? O sea, realmente creo que nos hace falta muchísimo lenguaje, dirías, para tener una evaluación adecuada para determinar que el juzgador tome pues cierta pues decisión, ¿no? En este principio del interés superior del niño, ¿verdad? Exactamente, que es justamente que el juzgador debe de tomarlo desde este principio y que el principio no sea, como luego decimos, ley muerta, ¿verdad? O sea, está muy bien redactada, está muy bonita, pero luego pues no se efectiviza. Claro. Bueno, tratando de tocar otro temita muy particular, ya más tal vez que impacta dentro del derecho familiar, pero que no es propiamente el derecho familiar. Es decir, ¿qué opinas
respecto a la situación actual que vivimos, que todo lo tratamos de resolver con perspectiva de género. Y no hablando solamente en el tema de la mujer, sino el impacto con los menores. Porque regularmente la mamá dice, ¿no? Pasa esto. Y regularmente la autoridad resuelve en ese sentido. Se va a escuchar muy burdo, pero es como el boxeo, dicen por ahí, ¿no? El que pega primero, pega dos veces. Y tristemente así funciona. ¿Qué pudiéramos aportar al respecto? Porque las mujeres dicen, fui tocada, fui abusada, fui... todos estos términos que ahorita nos prohíben en redes, o fui violentada, ¿no? En todas sus características. Y regularmente el hombre está satanizado. Y creo que vivimos una época muy interesante en la cual empieza a existir, no siempre, porque sí, tristemente, el hombre es más desprendido, naturalmente creo que es más desprendido emocionalmente los hijos, pero creo que empezamos a tener una nueva era en la cual los padres hablando de género, el varón, el hombre, tiene un poquito más de responsabilidad con sus hijos. ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué nos pudieras aportar al respecto? Bueno, digamos, yo sí pensaría que comenzaría diciendo que, o sea, vivimos en un mundo social, pues. O sea, y cuando llegamos a este mundo, pues llegamos a un mundo que ya está dado. De manera que esta cuestión del género, pues es un tema, o como dijiste, como que se nombra como la perspectiva de género, digamos, que atraviesa toda la vida social, pues. O sea, todos, hombres y mujeres, estamos socializados en esta cultura. Y esa es la cuestión del género. El género, lo que es el género es como nace el felicidades tuvo una niña, felicidades tuvo un niño, y a partir de ahí, e incluso desde antes, porque también ahorita pues las fiestas o las celebraciones de develación, exactamente, cosa que hace unos años pues obviamente no era importante. No se daban, vaya, ¿no? Pues exacto. Entonces, como ya desde entonces, incluso, bueno, seguramente hemos todos, yo creo que visto, si no es que todos, la mayoría, estas escenas donde incluso cuando se devela que es niño, hay un enojo, ¿no? O sea, como a lo mejor quería niña y en fin. De manera que entonces desde ese primer momento ya están echados a andar dispositivos que tienen que ver con que al ratito nos van a ir diciendo que esto es propio para las mujeres y que esto es propio para los hombres. En ese sentido, ese es el género, pues. Por lo tanto, pues nadie podemos escapar de eso. Claro. Ahora, con respecto a lo que dices, como la impartición de justicia desde perspectiva de género, pues justamente de lo que se trata es que sí pudiéramos tener todos esa consideración en términos de que todos somos hombres o mujeres o personas socializadas en esta cultura. Hay una académica, feminista académica, Marcela Lagarde, de hecho es a quien se le atribuye el acuñar el término de feminicidio. Y Marcela Lagarde hace para mi gusto, una muy buena definición de perspectiva de género. Es decir, ella dice porque ya ahorita en efecto, o sea, las capacitaciones con perspectiva de género, pues ya es algo de lo más común, pues, o sea, ya todos hemos participado en ese tipo ya de formaciones, de capacitaciones, pero ella lo que dice es cómo podemos a lo mejor teorizar, dar muy bien el concepto de género, de hacerlo muy bien conceptualizado,
Sin embargo, ella habla ahí de un concepto que dice escisión, es decir, que tiene que ver con que cómo entonces a lo mejor el impartidor de justicia, si bien ha llevado muchas capacitaciones sobre perspectiva de género, a lo mejor hay esa división, hay esa separación entre esa conceptualización y esa capacitación y a la hora a lo mejor de redactar informes o de impartir justicia. De manera que la idea sería más bien cómo podemos interiorizar, sobre todo quienes nos dedicamos pues a estas áreas, esta perspectiva de género desde este lugar de que todos tenemos una socialización con respecto a ser hombres o a ser mujeres nacidos y que vivimos en este mundo social. ¿Crees tú, bajo todos estos conceptos que nos das, es muy amplio y pudiéramos hablar horas de exacto. Esto y creo que ameritaría el poder vernos, como bien dices, en otra ocasión. Pero ¿crees tú que el tema de perspectiva de género debe de ser vigente como lo es actualmente? O bien hablar de una igualdad, porque creo que hablar de perspectiva de género es como clasificar, pero hablar de una igualdad sería universal, algo decir, pues bueno, todos estamos hablando de un tema de que todos somos humanos, que todos tenemos ciertos derechos humanos, ¿no? Tal cual. ¿O crees que sí está bien que el hecho de que estemos hablando de perspectiva de género es un tema muy delicado, ¿no? Tenemos que tratarlo tal vez con pincitas por el hecho, no de nosotros, sino que creo que actualmente abordar estos temas puede ser muy sensible para ciertas comunidades, ¿no? Entonces, ¿tú crees que sería importante hablar de un tema de igualdad o sí seguir en esta tendencia de hacer perspectiva de género? Bueno, creo que sería importante hablar de igualdad, de equidad, perspectiva de género, de muchas más cosas, pues. Mira, como digo, a mí, yo soy partidaria del estudio, pues, o sea, a mí claro, me gusta. De manera que yo más bien estoy interesada y cuando hay la posibilidad, como ahorita a lo mejor en este espacio, que me invitan luego a dar alguna clase, que ahorita estoy dando una clase, mi invitación permanente es justamente a la complejidad. Es decir, a cómo sí podamos hacernos de estos conceptos, pero también es importante historizar el concepto. O sea, desde cuándo empieza a surgir y a raíz de qué, otra vez volviendo al mundo en el que vivimos, se empiezan a ser importantes estos conceptos. De manera que todos son necesarios, todos son importantes. Yo más bien lo que creo es que, no sé, obviamente tú estás mucho más joven, pero no sé cuál sería ahorita como ¿cuál es la palabra? Que pudieras hablar sobre la formación que tú ahorita estás viendo en las generaciones recientes de abogados. Es decir, me refiero a que yo sí apunto a la importancia justamente de una mayor formación teórica, que desde mi experiencia como psicóloga, yo sí tengo luego cosas que decir con respecto a estas nuevas generaciones donde hace falta mucha más teorización. Entonces, con respecto a lo que preguntabas, pues yo más bien eso, o sea, yo sí creo que necesitaríamos incluir estos conceptos, incluir otros, y yo más bien creo que a lo mejor como incluso desde niños y desde niñas podemos también en casa ir contribuyendo a que estos conceptos irlos haciendo propios, pues. Por ejemplo, algo muy sencillo, pues como si ahorita estuviéramos en un grupo de secundaria,
y con niños, o sea, con adolescentes, niños, niñas, con adolescentes, podríamos hacer un ejercicio como, bueno, tú en tu casa, ¿cuáles son las decisiones que toma tu mamá? ¿Cuáles son las decisiones que toma tu papá? Por ejemplo. O sea, ahí está el género. Claro. Ahí está la perspectiva de género. Y luego podemos seguir como cuestionando y conversando con ellos sobre, bueno, ¿y tú qué piensas acerca de eso? Entonces, creo que más bien es... Y caemos de nueva cuenta en el lenguaje del niño. Exactamente. Y eso nos informa sobre todo nos informa a los adultos, pues. O sea, de cómo... Escuchaba una entrevista hace poco que decía que creo que los adultos aprendemos más de los niños de lo que nosotros creemos. Entonces, es muy importante. Voy a tratar de ir cerrando, Lourdes. Ojalá y pudiéramos ampliar esto en muchas ocasiones más. Por ahí también miraba que en materia penal se había establecido el uso de algo como virtual para llevar a cabo entrevistas con menores. Es decir, a través de una pantalla ponían a un niño, ya más hablando de un niño más que adolescente, para tratar de obtener información respecto a temas de violencia. No sé si has escuchado de ello, y si es así, ¿qué nos pudieras aportar? Es un buen elemento el utilizar la tecnología a través de avatars, a través de inteligencia artificial para obtener la verdad, la verdad del niño, ¿no? El dicho del niño. Sí, digo, creo que otra vez esto que dices es importantísimo porque nos obliga a pensar como desde dónde estamos implementando eso. Es decir, ¿desde dónde me refiero? El niño lo que necesita, niño, niña, adolescente, lo que necesita es saber de qué se trata. O sea, es una experiencia obviamente pues nueva para el niño. El ser entrevistado, el que se presente ante un juez, ante ir a una intervención, pero el niño necesita saber justamente qué se está pidiendo de él, incluso cómo es el lugar, y en ese sentido la tecnología claro que ayuda, pues. O sea, incluso si el niño tiene la posibilidad de conocer de antemano si se va a sentar en una silla donde le van a colgar los pies, por ejemplo, o si se va a sentar en una silla adecuada para su edad. O sea, concretamente sugerimos a todos aquellos que van a pasar por un proceso de entrevista con el menor, ser claros con ellos. Ser claros, la verdad. Exactamente. Bueno, decirles lo que va a suceder de la manera más clara y en el lenguaje más adecuado. Exactamente. Y que el niño tenga también la posibilidad de ser acompañado por obviamente alguien en quien él confíe, y que no nada más que confíe, sino que obviamente se va a sentir seguro. Entonces, eso también es fundamental. Sí, bueno, actualmente se utiliza esto, que todos los menores que van a entrevista con la autoridad van acompañados de un adulto de confianza, de su confianza. Entonces sí es importante. Pues bueno, ya para cerrar, ahora sí, Lourdes, pues la verdad es que te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu dedicación, por supuesto que trabajar de la mano siempre contigo ha sido una grata experiencia, y pues bueno, invitar a todas aquellas personas que nos ven, que nos puedan, no sé, si este video, esta entrevista llega a 10 personas y de esas 10 personas 9 pueden aprovechar, es más, una persona que lo pueda aprovechar, pues creo que ya logramos un impacto, ¿no? Ya es algo favorecedor, algo que eso es lo que buscamos, el hecho de que la sociedad vaya sabiendo generar un cambio de manera positiva en la sociedad. El invitarlos, por supuesto, y con esto cerraríamos, que pudieras tú aportarles a la sociedad en ese sentido, decirles qué les recomiendas, porque obviamente la recomendación de nosotros es, y como lo hemos dicho ante muchas personas que nos han consultado, si tienes un problema legal, por supuesto, acércate con nosotros.
Digo, nosotros a esto nos dedicamos y al final tratamos de que se queden con nosotros. Pero cuando vemos el tema económico, que es donde se ve un poquito complicado esta situación, nosotros siempre les decimos, revísalo con quien quieras, es decir, resuélvelo. Si vas a demandar, y no satanizar esta palabra de demandar, es exigir un derecho, hazlo. Si es con nosotros, qué bueno, si no es con nosotros, también, pero hazlo, ¿no? Los invitamos a que hagan valer justamente su derecho. Entonces, no sé tú qué puedes recomendarles ya para dar por terminado. Mira, yo en mi práctica pues clínica, yo siempre tengo presente a los niños y niñas. Y siempre tengo presente, me refiero, pues cuando yo estoy trabajando con una persona, con un adulto, un hombre, una mujer, y sé que tiene hijos, pues que tiene una hija, un hijo, que tiene varios hijos. O sea, yo permanentemente los tengo presente en ese sentido, pues, o sea, incluso a veces les digo, a ver, ¿qué edad tiene tu hijo? No, pues que, no sé, 12 años. Okay. A lo mejor todavía 10 años más, de manera que él tendrá 22 y yo creo que 10 años más yo todavía estoy aquí trabajando. Y si yo le preguntara a tu hijo como, ¿quién es tu papá? O sea, tu mamá, ¿qué quisieras que dijera él, ¿no? Yo permanentemente planteo como, obviamente volviendo al tema de las edades, o sea, ¿qué mamá quiere ser o qué papá quiere ser para este hijo de 14 años, de 12? Si tengo la posibilidad de trabajar con ese hijo, también le pregunto, o sea, ¿qué mamá necesitas o qué papá necesitas para estos 14, 18, 20, edad que tenga? Pues incluso grande, pues, ¿no? Claro. Es decir, siempre tengo presente a los hijos y cuando son niños, pues mucho más. Porque justamente de lo que estamos hablando es de los adultos contribuir de la mejor manera, lo más posible, pues para que este niño que eventualmente será un adulto haga mejores decisiones. Y si estamos hablando ahorita comenzamos con el tema de los divorcios, pues obviamente que pueda tener como los mejores elementos para que a lo mejor haga una mejor elección de pareja que la que pudimos haber hecho nosotros. Creo que es importantísimo. La otra, creo que obviamente si ya los papás están metidos en un divorcio conflictivo, pues que atiendan sus propias problemáticas, pues se puede, o sea, claro que se puede con un proceso terapéutico que ni siquiera implica que lleve años, pues, pero que el adulto se disponga a hacer pues esta reflexión y decir, a ver, voy y me atiendo y trabajo y reflexiono y converso para yo seguir para dejar de hacerle daño a pues al hijo y a la hija, que aparte digo que es probablemente decir lo que más amo. Entonces, pues realmente felicitarlos, Ricardo, por este proyecto muy necesario. Yo no lo he visto aquí en Mexicali, que sea pues esto, o sea, invitar a distintos profesionales, distintos actores en todo este ámbito que les compete a ustedes, pero que bueno, que también me compete a mí de una manera. Y que felicidades, que es lo mejor, o sea, realmente proporcionar información, compartir nuestras reflexiones, que les vayan conociendo. Digo, también obviamente me conocerán a mí ahorita por este espacio de esta conversación contigo, y realmente felicitarlos y lo mismo, o sea, tú sabes, yo he recomendado contigo porque también me parece que eres sobre todo esta parte como de ser muy honesto en el sentido de decir, mira, va de esta manera, se puede así, implicaría esto, que yo creo que es mucho de lo que luego las personas cuando necesitamos de abogados, híjole, también tenemos muchas luego reservas porque pues no sabemos exactamente quién va a estar de ese otro lado para escucharnos y para darnos pues las mejores caminos, alternativas para obviamente tomar las mejores decisiones, que esto es de lo que creo también se trata este ejercicio, pues que las personas tengan información para tomar
las mejores decisiones. Sí, por supuesto, pues, Lulú, la verdad es que agradecido contigo por tus comentarios. Ya no sé si agradecerte porque me dijiste joven, porque no me dijiste honesto, por todo esto, pero bueno, la verdad es que sí estamos tratando de generar este impacto positivo, brindar esta información. Creo que el abogado estamos estigmatizados por ser el malo, ¿no? El malo de la película, y no muchas veces asiste esta razón. O sea, la verdad es que sí, claro. No todo se trata de dinero, porque también es un lastre que venimos cargando los abogados. No todo se trata de dinero, por supuesto, vivimos de ello y tenemos que cobrar. Así es. Sin embargo, pues esto no lo estamos cobrando. No, este video es totalmente gratuito. Esta entrevista no tiene, el fin de esto no es obtener no es monetizar en redes, no es buscar un ingreso dentro de las redes de TikTok y demás, de todas estas aplicaciones que existen, sino todo lo contrario. Estamos poniendo cierta información al alcance de la sociedad, que puedan evitar algunos gastos. Habrá algunos colegas que puedan decir, no, pues cobra. No todo se trata de dinero. Así es. Si viene derivado de todo esto, qué bueno, bienvenido, ¿no? Tampoco nos vamos a cerrar las puertas a ello. Sí, pues es nuestro trabajo, ¿no? Sí, o sea, claro. Trabajamos, exacto. Pero finalmente buscamos tener un impacto, ¿no? Lo decimos, o de alguna manera, creo que hemos sido, digo, en lo personal, no quiero meter temas religiosos ni mucho menos, pero soy creyente de Dios, de un creador, y creo que agradezco cada cosa que yo he tenido en la vida, y de alguna manera tengo que retribuirlo, de alguna forma, ¿no? Entonces, esto al menos va encaminado a ello, y pues bueno, por supuesto buscar que esto tenga un impacto, ¿no? Claro. Lourdes, te agradezco mucho. Al contrario, espero Ricardo. que nos podamos poder vernos en una segunda, tercera, cuarta, quinta y todas las ocasiones que sean necesarios, y repetirlo incansablemente para que esto tenga un mayor alcance, ¿no? Claro, y sobre todo si también con este primer ejercicio empiezan a surgir preguntas también de las personas que espero sean muchas las que nos escuchen, tengan la posibilidad de escucharnos, pues también, o sea, de eso se trata, claro, y vamos a ir dando vueltas y conversando. Claro, a todos aquellos que vean y que les surjan preguntas por nuestra parte, y yo estoy seguro que por parte de Lulú también, si hay preguntas concretas podemos contestarlas sin mayor complicación. Así es. Finalmente de esto se trata. Pues agradecido de nueva cuenta, con esto nos despedimos, y pues bueno, gracias a todos aquellos que nos puedan ver, escuchar, que se hayan quedado hasta el final o que le hayan adelantado, pero que hayan encontrado de utilidad este pequeño video. Inexpertos en esto al final de cuentas, pero vamos buscando que esto vaya mejorando cada vez. Y el objetivo justo de llegar a las personas. Claro que sí. Muy bien. Lourdes, te agradezco. Gracias, Ricardo. No, hombre, muy amable. Felicidades por su proyecto. Gracias. Muchas felicidades.